Hoy nos vamos a sumergir en un capítulo tremendo de las Escrituras. Como sabemos, estamos estudiando todo el libro de Daniel y el capítulo 9 les prometo que va a ser tremendo. De verdad, es un capítulo que no los va a decepcionar. De hecho, van a quedar asombrados de muchas de las cosas que hoy vamos a hablar acá, porque la palabra de Dios es perfecta. Dice la Escritura que es más cortante que cualquier espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo del alma. Y el Señor le va a hablar a un hombre llamado Daniel, quien en un momento de crisis se arrodilla delante de su Dios porque él está profundamente roto y deshecho. Y en cenizas, él clama a Dios. Y esta oración, hermano, no solo desata un torrente de esperanza para el pueblo de Israel, sino que será la primera y única vez en la que Dios va a hablar acerca del tiempo exacto en el que el Mesías va a llegar a esta tierra. Así que prepárense porque lo que vamos a ver hoy va a ser espectacular. Así que imagínense esto, vamos a ir al contexto, ¿no? Han pasado unos 68 años desde que Daniel fue arrastrado desde Jerusalén hasta Babilonia, un jovencito que el rey Nabucodonosor lo trae junto con otros para transformarlos a ellos en cortesanos, en gente que esté rodeada de realeza y que puedan ser consejeros. Y a ellos se les instruye en cultura babilónica, medo, persa y todo lo que sucedió en 68 años de la vida de Daniel. Y ahora, de repente, Daniel, reflexionando en un escrito del profeta Jeremías, él lee una frase que dice: 70 años vivirán en el exilio, dice el Señor. Y él saca la cuenta y dice: desde que llegó Nabucodonosor hasta ahora van 68 años. Y Daniel sabe que no es simplemente una cosa de matemáticas, él dice: esto es de oración. Y yo voy a mis rodillas y voy a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Y esto, como Daniel es un hombre excepcional, tenemos que prestar mucha atención a lo que él le pide a Dios, porque vamos a aprender muchísimo de la forma en que Daniel oraba. El Señor, cuando nos enseña este tipo de historias, Él quiere que tomemos el ejemplo de hombres que Dios ha usado para que nosotros también podamos aprender cómo el Señor anhela y desea que nosotros seamos en nuestra oración. Así que Daniel no se queda quieto, como les decía, él se pone de rodillas y empieza a clamar al Señor y algo tremendo sucede. Algo tremendo sucede. Así que acompáñenme a explorar estas tres verdades de este capítulo, porque la primera va a ser que Daniel eleva una oración tremendamente humilde. Como punto número 2, vamos a ver una oración, una respuesta inmediata. Y por último, nos sumergiremos en la revelación de una futura redención. Vamos a comenzar con la oración inusualmente humilde. Voy a leer unos extractos de la Biblia, no voy a leer toda la oración, se las dejo de tarea para que la puedan leer en su casa. Son muchos versículos, pero voy a sacar los más importantes, que ahí es donde está el corazón de la oración. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije: ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado
y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre los ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hermanos, ¿pueden sentir el dolor y la súplica de Daniel en estas palabras? Imagínense un hombre de 80 años ya desgastado, un hombre que ha pasado por tantas cosas, exiliado toda su vida, de rodillas en cenizas, con el corazón roto por los pecados de su nación. Y encontramos una oración que destaca por su profunda humillación y humildad. Y si Daniel es conocido por algo, mis hermanos, es por su integridad, por su fidelidad a Dios. Pero él no se presenta ante Dios como alguien superior o como alguien que ha cumplido el pacto y se ha portado bien. No. En cambio, con una humildad extraordinaria, se incluye en los pecados de su pueblo, diciendo en el versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y nos hemos rebelado. ¿Por qué hace esto Daniel? Daniel no está confesando pecados personales, pues el texto no dice que él fuera culpable de algunos pecados. Sin embargo, como israelita, él se identifica con su pueblo. Él es uno más de los israelitas. Hermano, para hablar de estas faltas como si fueran nuestras, se requiere una humildad tremenda. Porque en un mundo en donde las excusas están a la orden del día, nosotros cuando vamos a orar al Señor generalmente decimos, Señor, sí, yo hice esto y aquello, pero es que me sacaron de quicio. Yo no quería hacerlo, Señor, pero ella no es fácil de tratar. Y Él me dijo primero esto, recuerda, Señor. Yo no veo eso en Daniel. Daniel dice, hemos pecado, hemos roto tu ley, Señor, ten misericordia. Daniel no se coloca por encima de los demás, sino que se arrodilla junto a ellos, suplicando por restauración. Y si hay algo que las Escrituras, hermanos, de principio a fin, resaltan del carácter de Dios, es que Él está con los humildes. Amén. El Salmo 138:6 dice, porque aunque el Señor es excelso, se interesa por los humildes, pero al orgulloso lo conoce de lejos. Esta humillación de Daniel delante del Señor nos desafía, porque, como les decía, en este mundo las excusas están a la orden del día. Cada vez las personas se ven mejores de los que son. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, empezamos a comprar esa idea que en el mundo se proyecta a través de las redes sociales, como tú te mereces esto, tú te mereces esa casa, tú te mereces ese puesto, tú te mereces ese ascenso, tú te mereces lo mejor de este mundo. Pero no nos dejemos engañar por esa propaganda, porque es tremendamente antibíblica. Porque si hay algo que el hombre merece, es condenación, hermanos. Porque la ley del Señor la quebrantamos a cada momento, cuando mentimos, cuando no amamos a Dios con todo nuestro corazón,
cuando no obedecemos a nuestros padres, para los jovencitos. Cuando miramos cosas que no tenemos que ver, incluso imaginamos. Recuerden que Jesús dijo que oísteis que fue dicho que no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, si hay algo que el ser humano es culpable. Y que nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Entonces, Daniel está consciente de ello. Daniel sabe que él no es mejor que su pueblo, pero él sabe que necesita todo Israel colectivamente del Señor. Y él, como uno más de su pueblo, se arrodilla a pedir misericordia. Y él dice: Señor, no por nosotros, sino hazlo por amor a tu nombre. Por ti, Señor. Y esto nos lleva a reflexionar, nos lleva a retar la forma en la que nosotros hoy oramos. En los versículos 7 y 8 Daniel dice: tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la confusión de rostro. Él pone a Dios en el centro y se coloca a un costado, junto con su pueblo, a clamar por misericordia. Entonces, una oración inusualmente humilde como la de Daniel no solo refleja el carácter de él, sino que abre las puertas para que Dios obre de manera extraordinaria, mis hermanos. Así que, como punto número 1, una oración inusualmente humilde toca el corazón de Dios y abre la puerta para que el Señor obre de manera extraordinaria. Vamos a pasar al punto número 2, que es una respuesta inmediata. Y vamos a leer 3 versículos tremendos porque muestra que el Señor está ahí atento, escuchando a Daniel. Pero vamos a leer lo que dice la palabra y luego vamos a ir desglosando punto por punto la oración. Dice: aún estaba hablando, versículo 20, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios, cuando, mientras aún hablaba en oración, el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, se me acercó rápidamente, siendo como la hora del sacrificio de la tarde. Me instruyó y habló conmigo diciendo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al comienzo de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy amado. Escucha pues la palabra y entiende la visión. Hermanos y hermanas, pueden imaginar esta escena, ¿no? Que un hombre roto y quebrantado por el pueblo, por el pecado de su pueblo y por su propio pecado, es visitado de manera celestial. El Señor no solo responde, sino que hay una visitación de parte de Dios al enviar al ángel Gabriel. Ya él lo había visto en visiones pasadas, ¿no? Y él viene a decirle una cosa tremenda, pero tremenda. Dios respondió al instante y no tuvo que esperar a Daniel meses, semanas, días. Dice: desde que te dispusiste a orar, desde el momento en que te arrodillaste, desde el momento en que viniste a la presencia del Señor, se dio la orden. Y recuerden, mis hermanos, que para el tiempo de Daniel habían pasado 68 años y no 70. Entonces, esos 70 años fueron vistos de alguna manera simbólica, pero se acortó 2 años, de alguna manera. Y creo que es por la oración tremendamente humilde de Daniel de interceder por su pueblo. Y el Señor envió una visión, que ahorita vamos a estudiarla, que viene a traer mucha paz y que para nosotros hoy en día, que lo podemos ver ya en diferido, ¿no? Podemos ir a ver en la historia, nos da una esperanza tremenda
porque apunta a Cristo Jesús nuestro Mesías. Entonces, esta respuesta del Señor no solamente fue inmediata, sino que llega con el ángel Gabriel y viene a traer consuelo y revelación. Esta respuesta inmediata nos enseña algo sobre el carácter de Dios. Volvamos otra vez, Salmo 138:6. Porque aunque el Señor es excelso, se interesa por los humildes, pero al orgulloso lo conoce de lejos. Aquí vemos un principio, y siempre téngalo en mente. Cuando yo actúo de manera orgullosa, cuando yo me creo más que los demás, cuando yo siempre estoy buscando excusas y no queriendo admitir que hice mal, recuerde este pasaje. Al altivo, Dios lo mira de lejos. Al orgulloso, aquel que sabe demasiado como para admitir que se equivocó, aquel que, como ha estudiado tanto tiempo, no tiene nada que aprender de nadie, a esa persona el Señor la mira de lejos y deja que se estrelle solita. A mí mismo me ha pasado. En ocasiones he dado respuestas que después digo, no debía haber dicho eso, sonó muy altivo. Y yo mismo me he dado cuenta que después me doy con la pared y digo, gracias Señor, porque me hiciste ver esto. No voy a volver a decir esas cosas. Porque muchas veces cuando nosotros estamos peleando con alguien, cuando estamos así un poco calientes, como decimos muchas tonterías. Se han puesto a pensar en las tonterías que decimos. Solamente vemos las tonterías después, no en el momento. En el momento creemos que lo estamos diciendo excelente. Pero si se ponen a meditar, al día siguiente dicen, ¿por qué dije esto? Estaba desconectando el cerebro de mi lengua y salieron cualquier tipo de cosas. Pero lo bueno es que el Señor nos hace ver que si somos humildes, que si nosotros sabemos admitir errores, si nosotros nos ponemos como Daniel del lado de nuestro pueblo, aunque Daniel aquí no habla de sus pecados, él toma la culpa e intercede por las personas que toda su vida él ha estado lejos de ellos porque el Señor lo ha llevado a otro país extraño, pero él los ama profundamente y como israelita dice, Señor, hemos pecado. Y esta humildad de Daniel, hermano, no pasó desapercibida delante de la mirada del Señor, porque su oración, que está llena de sinceridad y quebranto de corazón, tocó el corazón de Dios. Y el ángel Gabriel le viene a traer una revelación tremenda. El ángel Gabriel viene con una visión que hoy en día todavía le rompe la cabeza a muchos escatólogos y a muchos eruditos, porque es tremendamente profunda, porque deja ver que en la historia el Señor es el autor, que aún el corazón del rey, como dice Proverbios, es como un río en las manos del Señor. El Señor es soberano y Él va tejiendo toda la historia, hermanos. Aunque nosotros no nos demos cuenta, Él está escribiendo su historia, Él ya vio el final, Él ya ha vencido por nosotros. Y nosotros cuando vamos a estas visiones, cuando vamos a su palabra, no podemos hacer más que maravillarnos por lo grande que es nuestro Dios. Entonces, miren lo que le trae el ángel Gabriel a Daniel. Dice, una frase clave de Daniel, de Gabriel para Daniel es esta: porque eres muy amado. Es decir, el ángel Gabriel viene a traerle palabras de consuelo a Daniel. Y le recuerda algo que, aunque Daniel lo sabe, el Señor entiende que él debe escucharlo una vez más. Eres muy amado. Y eso mismo te lo dice hoy el Señor a ti, iglesia. Tus oraciones, el Señor las escucha. Él entiende tu dolor. Él entiende tu sufrimiento. Él entiende las dificultades que pasamos día con día y Él
te ama. Él está atento a la oración de su pueblo. Que nunca se nos olvide eso. Y el ángel Gabriel viene aquí a recordárselo a Daniel, porque eres muy amado. Daniel no recibe esta respuesta porque él fuera perfecto o porque sus obras lo hicieran merecedor de una respuesta de esta categoría. No. La respuesta de Dios viene por su amor y su fidelidad. ¿Qué nos enseña la Biblia respecto al amor en relación a Dios? La Biblia no dice que Dios siente amor o que a Él le produce amor algo. La Biblia dice que Él es amor. Porque su naturaleza es amar. La naturaleza de Dios, su carácter es amar. Y cuando nosotros hemos venido a sus pies y hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pasamos de extraños y de merecedores de la ira de Dios a ser sus hijos. Ahora nuestro Padre nos escucha. Ahora nuestro Padre nos atiende, nos ama profundamente y está ahí para cuando nosotros lo deseemos. Estamos a un segundo de conectarnos con nuestro Padre Celestial. A un doblez de rodillas. Estamos siempre a un doblez de rodilla de nuestro Dios, que nos recuerda que somos amados y que Él va a actuar cuando nosotros oremos de manera humilde y sepamos reconocer nuestros errores. Porque si hay algo que a Dios le agrada, es que su Hijo pueda reconocer sus errores. Yo no sé cuántos son padres aquí, pero los que son padres, sabemos que cuando nuestro hijo nos dice, papá, yo sé que hice mal, perdóname, no debía haber hecho esto. A mí se me pone el corazón chiquitito. Ese es como que mi punto débil. Porque mi hija cuando hace cosas malas o algo que no debió hacer, yo veo que ella lo entiende. Que dice, perdón papi, no debí hacer eso, estuvo mal. Y yo como padre me alegro. Me alegro y me provoca darle un abrazo y un beso porque digo, estás consciente de que eso no estuvo bien. Y ella pide perdón. Y eso me lleva a mi relación con Dios. Porque cuando se es padre, podemos entender mejor a nuestro Padre. La vida de un hombre y de una mujer cambian cuando tienen hijos. Porque a uno siempre se nos decían cosas de joven. Y luego cuando uno es padre, uno dice, ¿qué razón tenía mi mamá? ¿Qué razón tenía mi papá? ¿Y cuán equivocado estaba yo? Porque nosotros vamos pasando por procesos de maduración, ¿sí? Aquí vemos un Daniel de 80 años, un hombre maduro, un hombre que ha entendido que la clave está en la humildad, en venir a Dios con manos vacías y reconocer que lo necesitamos a Él y que Él se goza cuando nosotros reconocemos nuestros errores y nos ponemos simplemente a pedir y clamar por su misericordia. Como decía, cuando nuestros hijos reconocen que han hecho mal y piden perdón, yo me veo reflejado ahí. Cuando en mis oraciones le digo al Señor, perdóname Señor, porque soy un terco. Muchas veces digo que no lo voy a hacer y después lo vuelvo a hacer. Pero perdóname Señor, clamo a tu misericordia. Sé que el problema no es el otro, el problema soy yo. Que muchas veces, como dice un predicador, hermano, el problema de nosotros es que muchas veces somos demasiado fuertes. Y yo escuchaba esa frase y me parecía rara. ¿Cómo que demasiado fuertes? Sí, muchas veces el problema es que somos demasiado fuertes. Y el poder de Dios se refleja en la debilidad. Y como creemos que somos fuertes, nos vamos a nuestras rodillas. Como creemos que somos fuertes, nos vamos al Señor de rodillas a clamar por su misericordia. Y el Señor viene a disciplinarnos. Y entonces cuando reconocemos nuestra debilidad, como dice el apóstol Pablo, he ahí que se muestra la fortaleza de Dios. Porque su poder se muestra en nuestra debilidad.
Daniel reconoce que no es por sus méritos. Él está delante de Dios como un hombre deshecho, roto. El Señor le envía un ángel, pero no solamente le envía para decirle que Él es amado, que ya es una palabra reconfortante increíble. Imagínese usted que usted orando, el Señor le envía un mensajero para decirle, desde el momento en que te pusiste de rodillas, el Señor me envió para darte esta palabra y Él dice que eres muy amado. Hermano, se me paran los pelos, como decimos en Venezuela. Porque que el Señor me diga que soy muy amado debe ser como un bálsamo de esperanza y nos debe reflejar a nosotros ese carácter de padre que tiene nuestro Dios. Porque nuestros hijos, aunque se porten bien o se porten mal, usted no lo va a amar más o lo va a amar menos. Usted lo ama porque es su hijo. Y su amor para con él siempre va a crecer, no importa si él se está portando bien o se está portando mal. Y nuestro amor es imperfecto. Ahora imagínense el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y que cuando Él nos dice que somos muy amados, Él nos está transmitiendo esperanza, nos está transmitiendo ese propósito que tenemos en esta vida y nos está aclarando la visión, porque a veces olvidamos estas cosas. Entonces, Gabriel no solo trae claridad, ¿verdad?, en esta respuesta, sino propósito. Gabriel no solo llega para consolar a Daniel, sino para darle sabiduría y entendimiento, dice el versículo 22. La oración de Daniel no solo desató una respuesta inmediata, sino que abrió la puerta a una revelación divina sobre el futuro de Israel y la redención que vendría. Esto nos enseña que cuando oramos con humildad, Dios no solo escucha, sino que también ilumina nuestro camino. A veces, como Daniel, estamos confundidos y angustiados por las circunstancias, pero Dios envía su respuesta a través de un hermano, a través de su Espíritu Santo, a través de la Biblia, a través de una canción, a través de simplemente contemplar a veces estos paisajes hermosos que nos ha regalado el Señor. ¿No les ha pasado que de repente usted está observando una montaña o está observando un arco iris o una cosa y usted dice, wow, Señor, qué precioso eres? Y eso los lleva a reflexionar y nos trae una paz. El Señor siempre va a querer transmitirnos de esa paz, porque como Cristo vive en nuestra vida, Él, como dice en Filipenses, que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y debemos nosotros siempre buscar esa reflexión, apelando a las Escrituras y a lo que el Señor nos ha dado en la creación. Él siempre va a buscar transmitirnos de su paz y de su amor. Entonces, esta respuesta inmediata, hermano, nos desafía a preguntarnos, ¿estamos orando con la expectativa de que Dios nos escuche? ¿A cuánto les ha pasado que de repente viene Satanás y nos pone un pensamiento y dice, ¿de verdad el Señor me está escuchando? ¿O estoy hablando al aire? ¿Será que el Señor ya no me escucha porque tantas veces que le he pedido perdón por esta misma cosa y me siento un hipócrita? ¿A cuánto les ha pasado que su oración no pasó del techo? ¿A cuánto le ha pasado? Porque a mí me ha pasado. Que a veces siento que, Señor, no siento que me estás escuchando. Pero esto nos reta, ¿verdad?, a poder confiar en lo que está escrito y no en lo que yo siento. Porque el ser humano es una montaña rusa de emociones, mis hermanos. Y hoy puede que estemos súper alegres y puede que mañana estemos súper deprimidos. Pero el Señor no es como nosotros. El Señor no está a veces alegre y a veces está... El Señor es perfecto. Todas sus emociones están perfectamente armonizadas. Y cuando oramos, no depende de cómo me siento, de si el Señor me escuchó o no. De mí está orar y confiar en su palabra, de que su palabra dice que cuando nosotros oramos, Él nos escucha. Y debemos confiar en lo que Él nos ha dicho, porque eso es fe.
La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Y Dios se complace en eso. Cuando su hijo ora, aunque él siente que Dios no lo está escuchando, Dios se complace en ver a su hijo que está deshecho, con el corazón roto, con un montón de problemas o de deudas o de lo que usted quiera, y aún así le ora al Señor pidiendo por su dirección, y el Señor ve esa fe que usted está depositando en Él. Y créame, su oración es escuchada por Dios. No es porque yo simplemente lo crea o porque... es que su palabra lo dice. Y si su palabra lo dice, su palabra que es perfecta, no se equivoca. Y trate en lo posible de no hacer caso a sus emociones cuando usted está deprimido, cuando la está pasando mal. Recuérdele a su corazón, estas emociones que yo tengo no pueden nublar mi pensamiento para hablar con mi Dios. Y eso es fe, que es donde Dios se complace, porque dice la Biblia que el que se acerca a Dios tiene que estar convencido de que le hay y que el Señor es el que va a galardonar a los que le buscan. Daniel no simplemente estando deshecho y con todas esas emociones, él decidió tal vez no voy a orar porque me siento muy mal. Al contrario, cuando se sintió más mal fue cuando oró y derramó su corazón delante de Dios y el Señor respondió de manera inmediata. Entonces, la experiencia de Daniel nos anima a perseverar en la oración, sabiendo que nuestro Dios es un Dios que escucha, que responde y que actúa con poder. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar a lo que podemos decir en Venezuela el plato fuerte, que está complicado, ¿no? Y es el punto número 3, donde está la famosa visión de las 70 semanas. Yo me voy a dar por bien servido si usted solamente se acuerda de esto. Hay una profecía que se llama la profecía de las 70 semanas y que están apuntando a Jesucristo como Mesías. Yo me doy por bien servido. Si usted hoy se va a su casa y usted entiende que hay una oración, que hay una visión en Daniel 9, en la que el Señor habla de 70 semanas y que apunta a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, que viene a eliminar esos sacrificios que se estaban haciendo una y otra vez, que venía a traer justicia eterna. Yo me doy por bien servido, porque ahora vamos a leer esta revelación y hay palabras confusas, ¿sí? Así que ténganme paciencia. Como les digo, esta visión, esta profecía, hay escatólogos, personas que han estudiado toda su vida la palabra de Dios y aún en esta porción se pueden perder, se pueden ahogar, como dice un hermano. La palabra de Dios tiene aguas bien bajitas, donde un niño puede nadar con confianza, pero también tiene partes bien profundas en las que el mejor nadador se puede ahogar. Porque nuestro Dios, que es eterno y es perfecto, cuando da este tipo de palabra, nosotros podemos reflexionar y entender que el Señor tiene misterios, hermano. Misterios que pasaremos la vida en este mundo y en el venidero tratando de entender cosas que el Señor nos reveló y que hay cosas que son misterios que solamente cuando estemos del otro lado el Señor nos va a hablar, ¿sí? Así que vamos a ir a la profecía y entienda que hay varias formas de entender esta profecía. Hay una corriente que se llama premilenialismo histórico. No se asuste por esas palabras, ¿sí? Solo sepa que existe. Hay otra que se llama dispensacionalismo y otra amilenialismo. Entonces yo voy a leer y les voy a ir explicando más o menos aquí y allá cómo lo ve cada una de las posiciones, y las tres están en un orden, en una armonía que yo diría del 80-90%,
porque todas ven a Jesús como el cumplimiento de esa profecía, bien sea parcial o totalmente, ¿sí? Pero bueno, vamos a leer lo que dice. Versículo 24 dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y construir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. ¿Qué le parece, hermano? Tremendo, ¿no? Un montón de palabras raras, un montón de frases con las que no estamos para nada familiarizados. Entonces, vamos a ir a tratar de explicar ciertos puntos, ¿sí? Con cuidadito. Yo no sé quién está adelantando ese reloj, pero lo veo muy rápido. Vamos a entender esta profecía, ¿sí? Vamos a retroceder un poquitico al contexto histórico, ¿sí? Como le decía, Daniel, exiliado de toda su vida, de Jerusalén a Babilonia, él ha vivido ahí toda su vida y ha servido a diferentes reyes. Vimos que al principio del libro de Daniel, Nabucodonosor fue el que se lo trajo, junto con otros jóvenes, ¿sí? Que después le cambiaron los nombres, Sadrach, Mesach, Abednego, ¿sí? El foso ardiente de fuego. Y el Señor preservó a sus hijos, ¿sí? Y ya tenemos aquí a Daniel, bajo el imperio babilonio, luego el imperio persa. Vemos que hay un punto que hace más difícil esta profecía, y es que hubo diferentes reyes que dieron decretos para reconstruir a Jerusalén. Está relacionado con la reconstrucción de Jerusalén, parcial o total, y eso lo hace más complicado porque la profecía dice que el punto de partida va a ser cuando el decreto para reconstruir Jerusalén sea dado. Pero hubo 3 decretos y uno dice, ¿cuál de los 3 es el inicio de estas semanas? ¿Y qué significan estas semanas para empezar? Entonces, estas semanas, déjenme decirles, mis hermanos, que la interpretación casi que total de todos los estudiosos de estas profecías es que cuando habla de semanas, está hablando de años. Es decir, una semana tiene 7 días, ¿cierto? Pero en lugar de días, Dios está hablando de años. Así que una semana, ¿cuántos años serían? 7. ¿Sí? Así que 70 semanas, ¿de cuántos años estamos hablando? 7 por 7, 49. Ahí matemáticas sacamos rapidito, le ponemos un 0. 490. Tenemos un número ya. Al menos tenemos un número. 490 años desde que un decreto que va a dar un rey, no, la profecía no dice cuál, pero dice que desde ese decreto hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas. ¿Sí? Entonces, si el Mesías no viene en esas 70 semanas, no lo esperen porque no va a venir nunca. Los judíos todavía lo están esperando y dicen que no vino, pero usted y yo sabemos que sí vino. Lo que pasa es que su pueblo no lo reconoció. ¿Sí?
La Biblia dice que a los suyos vino, ¿verdad? Y los suyos le rechazaron, no le conocieron. Entonces, Daniel, que está en un contexto de 500 años antes de Cristo, recibe esta profecía, donde dice que habrá 70 semanas desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén y hasta el Mesías príncipe habrán 70 semanas. Y luego nos empieza a detallar un montón de cosas que están bien interesantes. Como les había hablado, hay posiciones, ¿verdad?, escatológicas diferentes. Yo me apego a la posición amilenial. Respeto mucho a mis hermanos dispensacionales y premileniales históricos. Excelente, hay muchísimo sustento bíblico para sostener cualquiera de estas tres posiciones. Y no es que si yo creo una o no creo la otra, ya no soy salvo, porque estos son asuntos secundarios totalmente, hermano. La salvación está en Cristo Jesús y solamente en Cristo Jesús. Y si usted está de una posición escatológica u otra, eso no importa. Les aseguro que cuando Cristo venga, muchísimos escatólogos van a decir, estaba equivocado, no era así, era de otra manera. Entonces, les animo a que no se me achicopalen, como dicen los mexicanos, ¿no? Si usted no está en alguna de estas posiciones escatológicas, no se preocupe. Simplemente leamos, confiemos en el Señor y sepamos que esto apunta a Cristo Jesús. Amén. Entonces, vemos que hay tres diferentes decretos. Uno lo hizo Ciro, el rey Ciro, en el año 538 antes de Cristo, ¿sí? Que era para reconstruir el templo de Jerusalén, ¿sí? Específicamente el templo. Y para ello, él dio la orden para que se fuera a restaurar el templo. Luego hubo otro rey más adelante, casi unos 80 años más, que se denomina Artajerjes I. Es un muy buen nombre si usted está esperando un niño, es espectacular. Póngale Artajerjes. Espectacular ese nombre. Entonces, Artajerjes I emitió dos decretos, ¿sí? Uno en el año 457 y luego otro en el 445. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner ya más misteriosa. ¿Cuál de esos dos decretos pudiese ser el que sea el punto de partida para las 70 semanas? Porque en uno es una orden para restaurar Jerusalén como ciudad, incluyendo sus muros, plazas, fosos, básicamente Jerusalén de manera integral, permitiendo que no solamente regresen más exiliados, sino que también se restaure el gobierno, las leyes y la vida comunitaria de Jerusalén, que fue el decreto de 457 y es el que yo me apego, en donde ponemos nuestro inicio de las 70 semanas. Pero 12 años más adelante, el mismo Artajerjes dio otro decreto, en donde específicamente mandó a reconstruir los muros de Jerusalén, ¿sí? Entonces tenemos decreto para la restauración del templo, luego otro para la restauración integral de Jerusalén con leyes, gobiernos y un montón de cosas, y luego tenemos un tercero donde se decreta que se vayan a reconstruir específicamente las murallas. Y en Daniel 9:25 dice que los muros serán reconstruidos en tiempos de angustia. Entonces, la posición premilenial histórica y dispensacional toman este como el punto de partida. Yo tomo como punto de partida el otro, el de 457. Entonces, vamos a ir sacando algunas cuentecitas por ahí. Los matemáticos por aquí deben estar súper contentos porque vamos a sacar unas sumas ahí excelentes, ¿no? Y la profecía habla de 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Esos son 69 semanas, ¿cierto? Esas 69 semanas, ¿a cuántos años equivalen? Lo que tenemos que hacer es multiplicar 69 por 7 y tenemos 483.
Si tomamos el 457 como punto de partida de las 70 semanas y luego le sumamos esos 483, ya yo hice el cálculo por ustedes, después lo chequean en casa, pero nos da el año 26-27, por un pequeño desfase ahí. Pero, ¿qué ocurrió ese año? El 27 después de Cristo. En el 27 después de Cristo, les digo que apareció un tal Juan el Bautista, que venía a hablar de el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ese mismo año, Jesús fue bautizado y su ministerio oficialmente comenzó, ¿sí? En el año 27. Entonces, vamos a ver cómo esto puede encajar con la profecía. Si volvemos a la profecía, ¿verdad? Dice, a ver, por aquí lo tengo. 70 semanas han sido decretadas, ¿sí?, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado y para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Y ahí donde dice que volverá a edificarse la plaza en tiempos de angustia. Y después dice una frase tremenda. Dice, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Después de esas 62 semanas, recuerden que las 69 la dividimos en dos, 7 y 62, ¿sí? Que juntos hacen 69. Y luego faltaría la última. En 7 y 62, que es la semana 69, dice, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Jesús, les pregunto, ¿cuánto duró el ministerio público de Jesús en la tierra? Los historiadores y los eruditos entienden que fueron 3 años y medio, ¿sí? Si desde el año 27 sacamos 3 años y medio, básicamente nos viene a dar la muerte y la crucifixión de Cristo. Porque después del 27, si sacamos una semana completa, son 7 años más. Y a la mitad de la semana se quitará la vida al Mesías, dice Reina Valera, mas no por sí. Como que lo van a matar, lo van a cortar. Y él va a aparecer como que no hizo nada. Y recordemos que cuando Jesús fue crucificado, los apóstoles, cada quien para su casa, a correr. Nos mataron al que pensábamos que era Mesías. Bueno, será otro, no importa. Y parece que él no tuvo nada. Pero dice en el versículo 27, que es impresionante. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Y esto, ¿a qué les recuerda? Jesús vino a ser sacrificado una vez y para siempre, para terminar con ese ritual de todos los años estar derramando la sangre de un cordero que solamente podía cubrir su pecado de manera temporal, pero Cristo venía a ser sacrificado para limpiar a todo su pueblo y poner fin al pecado una vez y para siempre. Entonces, es por eso que esta posición escatológica es la que sostengo y respeto mucho a la dispensacional, en donde toman el otro decreto de Artajerjes y cuando hacen la cuenta da el año 32, que básicamente es donde se entiende que Jesús fue crucificado. Están apuntando hacia la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Así que sea o la una o sea la otra, ambas están apuntando a que Jesús es el centro de esa profecía y que en él se cumplió que el sacrificio cesara y una vez y para siempre el Señor acabara con el pecado. Y cuántos se glorían de que Cristo Jesús se llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Eso es lo que quiero que usted se lleve a su casa, mis hermanos. Que Jesús fue
el que una vez y para siempre fue crucificado, pero que también resucitó y que volverá una segunda vez. Así que para concluir, mis hermanos, sé que estos estudios se llevan muchísimo más tiempo, pero no tengo el suficiente. Así que les invito a que puedan meditar un poquito en esta profecía. Pero como conclusión podemos decir que Daniel 9 nos enseña 3 verdades poderosas. La humildad identifica y confiesa el pecado colectivo. 2, Dios responde de manera inmediata al corazón quebrantado. Y 3, Cristo cumple con precisión el plan eterno de redención. Así que te invito, mi hermano, a arrodillarte en solidaridad por tu familia, por tu pueblo, por tu iglesia, por tu nación. Como venezolano muchas veces me siento compelido a pedirle al Señor por mi país que está pasando por una situación terrible. Y como Daniel me siento a veces identificado. Señor, por favor, ten misericordia. Y les invito a que hagan lo mismo también por sus naciones. Porque el Señor escucha al de corazón quebrantado, humilde y que reconoce su incapacidad para poder hacer algo y que todo el poder está en el Todopoderoso. Número 3, celebra a Cristo, el relojero de la historia que ya venció. Y hoy, mis hermanos, Dios nos invita a orar como Daniel, humildes, expectantes y centrados en el Mesías. ¿Te animas a obedecerle? Es lo que quiero que te lleves a tu casa. Y si aún hoy estás aquí sin Cristo, hablo a las personas que todavía no han dado ese paso para buscar al Señor. Déjame decirte que Él quiere acercarse a ti, que Él desea salvarte del castigo que merecen tus pecados. Solo debes arrepentirte y buscarle con todo tu corazón, en fe. Si hoy el Señor te ha movido a buscarlo y a reconocerlo como el Salvador del mundo, me gustaría orar por ti. En un rato voy a estar allá abajo, ¿sí? Y si alguien desea conocer un poco más de este precioso Salvador, me gustaría ayudarte y ponerme a tu completa disposición. Así que, mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde y que Él pueda ser siempre nuestro norte. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este pasaje.